Hola, bienvenidos a una nueva conversación pendiente ya en este final de 2025. Y uno de los temas de los que queríamos ocuparnos, y hablo en plural porque este programa lo hacemos con Daniel Correa y con otras personas con las que hablamos frecuentemente para también tener ideas de conversaciones, es muy importante para nosotros porque detectamos que no habíamos tenido el tema de la salud mental en las conversaciones pendientes. No habíamos hablado con profesionales, psicoanalistas, psiquiatras, en esto que se ha llamado también en Colombia la atención psicosocial y que es definitiva para los procesos que estamos viviendo como nación y como sociedad, que tienen un alto nivel de complejidad y que nos afectan como individuos, por supuesto. Hoy tengo el gusto de presentarles al doctor, médico, psiquiatra, psicoanalista, antipsiquiatra, Alberto Ferguson. Gracias, Alberto, por estar aquí en Conversaciones Pendientes. Muchísimas gracias, Juan David. Es un gran gusto. He participado en estos programas, observando y gozándome tus entrevistas con estos entrevistados tan especiales que hemos tenido la oportunidad de escuchar gracias a tu programa. Luego, cuando me invitaste, no era algo que estuviera esperando, porque sí, la salud mental como que se acepta y no se acepta, ¿no? Entonces es muy interesante que venga ese tema para acá. Como ya lo veremos seguramente durante la pandemia, me parece que se creó una gran conciencia de la importancia de la salud mental. La gente sintió eso en su vida diaria. Es un gusto estar contigo hoy y conversar de los temas que tú consideres pertinentes. Gracias a ti, Alberto. Una conciencia que quizás tiene pistas también en el pasado y en el pasado de tu generación. Tu generación se pregunta por el aparato de control medicalizado sobre los cuerpos, sobre las mentes, discute los hospitales psiquiátricos, la filosofía francesa, por ejemplo, Foucault. Y tú haces parte de un movimiento, de una idea que es contestar la psiquiatría o crear una antipsiquiatría. ¿Qué es eso para las personas que no sabemos qué es la antipsiquiatría y qué fue el movimiento antipsiquiátrico en el que tú te inscribiste, obviamente con tus propias formas y situado aquí desde Colombia? Pues como bien dices, Juan David, yo pertenezco, como suelo decir, fui un adolescente sesentero, ¿no? Lo cual implica una cantidad de cosas. Fuimos una generación soñadora, ¿no? Que soñó con un nuevo ser humano, una nueva sociedad abierta a múltiples influencias. Teníamos una conciencia de que venía un cambio en muchos frentes de la sociedad, ¿no? Como yo digo actualmente, de la manera como han transcurrido los últimos 50 años o 55 o más, que hemos tenido ya algunos de nosotros la posibilidad de observar cómo se desenvuelven, nos equivocamos en los tiempos, pero uno sí mira. Yo pues tengo cierto optimismo crónico que no me he podido quitar, y veo que sí se han ido realizando una cantidad de los cambios y las transformaciones que los sesenteros pensábamos que podían darse. Nos equivocamos totalmente en los tiempos, ¿no? En esas épocas nosotros pensábamos que cierto tipo de evoluciones, de transformaciones, de cambios sería cuestión de años, ¿no? De máximo de décadas, y ciertamente eso no es así, pero sí creo que pudimos ver cómo muchas de lo que hicimos en todos los artes, digo la generación mía, ¿no? En las artes, en la música, en la pintura, en las instituciones, en lo social, sí ha generado y se ha empezado a realizar un poco esos sueños. Tú me hablas de la antipsiquiatría, me la mencionas. Yo lo único el único problema que yo tengo con eso es la palabra antipsiquiatría, porque todos los desarrollos que se dieron en la llamada antipsiquiatría, y se entiende que ese era un anti muy de la época, un antidialéctico, un anti-hegeliano, digámoslo así, pero siento por otro lado que ha sido de las épocas que ha dado mejores aportes a la psiquiatría, y que la llamada antipsiquiatría le hizo grandes aportes a la psiquiatría. Es un movimiento que se unieron
fuerzas e iniciativas en distintos lugares del mundo. Eso fue muy interesante. Pues todo lo que surgió en Europa, por decir, en Italia con Franco Basaglia y su experiencia en Trieste, en Londres con David Cooper y Ronald Laing, inclusive en Estados Unidos fue importante el movimiento de la psiquiatría comunitaria del presidente Kennedy, ¿no? Y algunos personajes y algunos colegas psiquiatras que fueron especialmente innovadores en Estados Unidos. Aquí en Colombia, nosotros, tal vez la primera experiencia que tuvo el título de antipsiquiatría fue una experiencia que tuvo el doctor Héctor Cruz en el Hospital Psiquiátrico de Tunja, ¿no? Estamos hablando de comienzos de los 70s, y hay que reconocerlo así. Él quiso transformar el hospital psiquiátrico. Lo grande de la antipsiquiatría es el cuestionamiento a la institución psiquiátrica, a las prácticas en los llamados manicomios, en los llamados asilos, en los hospitales psiquiátricos tradicionales, donde la verdad puede que yo soy capaz actualmente de aceptar que muchas de las cosas que ocurrieron allí eran producto del conocimiento científico de la época, lo cual no le quita que muchas de las prácticas que se tenían violaban ciertos derechos humanos fundamentales. Y ciertamente era una psiquiatría muy custodial, muy de contener a una persona, muy de quitarle unos síntomas, quitarle unos comportamientos, modificar unas cosas, pero no había todavía una verdadera noción de recuperación y mucho menos de reinserción social y de recuperación de estas personas. Pero yo creo que la denuncia, como todas las denuncias, es posible que en algunos casos haya sido una situación extrema. Pero yo me siento muy vinculado a ese movimiento porque si acaricié todas estas teorías y me dieron como una luz y me dieron una opción a lo que yo empecé a sentir muy pronto, que fue un rechazo muy grande a lo que yo veía que eran las prácticas asilares de los grandes manicomios, ¿no? Pero el punto que tal vez influyó más en lo que posteriormente desarrollé fue ver cómo fue como el éxito que tuvo en cierto sentido las posturas de la antipsiquiatría generaron que se cerraran los grandes hospitales psiquiátricos en el mundo, ¿no? Pero ocurrió un grave problema, ¿no? Para todos los que estábamos en eso, y yo estaba en eso, que es que si bien fue correcto seguramente cerrar algunos hospitales psiquiátricos, y más que por cerrarlos como tales, por algunas de las prácticas que tenían, esto se hizo con una claridad. Ahí sí funcionó el anti, en el mal sentido de anti, ¿no? En el sentido de que se cuestionó eso, pero no era claro qué se iba a hacer, ¿no? Entonces las grandes ciudades del mundo, todas, Bogotá no fue excepción, ¿cierto? Y grandes ciudades, las ciudades más importantes del país, se llenaron, ¿no? De habitantes de calle o habitantes en la calle, como hace poco aprendimos en algún programa que tú hiciste acá, de habitantes en la calle con enfermedad mental, de los antiguos pacientes de los hospitales psiquiátricos. Es decir, que sí se logró cuestionar, sí empezaron a disminuirse esas prácticas, pero no estaba construida una alternativa, una opción diferente. Entonces eso aumentó los índices de lo que llamada indigencia callejera en esa época. Entonces ahí te voy a interrumpir para que te tomes un poco tu aromática tranquilamente, no porque no sepa para dónde vas, porque evidentemente eres reconocido como una de las personas que empezó a interesarse en la salud mental de esos otros que en Colombia convirtieron en los locos de la calle, y que dramáticamente en otra época se convirtieron para el imaginario en desechables, y que dramáticamente también hicieron muchos parte de esos cuerpos que se creyeron prescindibles y que las agrupaciones de extrema derecha también eliminaban por viciosos, por consumidores, por mostrarnos un otro, que yo creo que ahí hay una verdadera observación de tu parte y de tu generación en entender que al tender un puente y una conversación con esos otros, íbamos a empezar a comprender algo de lo que éramos, es decir, los normales que nos sentimos mejor y que le echamos la culpa a cosas tan absurdas como que este país está enfermo, sin entender que no está enfermo, somos responsables de lo que ha pasado también.
tú empiezas este trabajo con habitantes de calle, creando un lugar que va a ser fundamental para la psiquiatría, para el psicoanálisis, para la atención psicosocial, que se llama La Granja. ¿Cómo es que ustedes empiezan a observar, ya que la antipsiquiatría había producido esa apertura y de alguna manera esa no solución, el camino es, bueno, vayan, y empiezan ustedes a ver, me imagino que como estudiantes en la universidad empiezan a ver cómo estos sujetos, qué es lo que hace La Granja y qué es lo que piensas tú entonces desde ese momento para empezar a comprender la enfermedad mental en Colombia. Escogiste muy bien el momento, Juan David, para tu intervención, porque en efecto en ese punto en que estaba fue el momento donde se generó para mí lo que yo llamaría el desafío más importante para mi vida, que era, muy bien, ya tenemos claro mucho de lo que no debe hacerse con el anti, ¿no? Muchas de las prácticas que queremos que terminen, muchas de las prácticas que queremos interrumpir, que son básicamente las que violaban la dignidad y los derechos humanos de las personas. Y entonces, desde entonces, el desafío y la pregunta que nos hicimos, que me hice en ese momento fue, ¿cuál es entonces la opción? Ya sabemos lo que no, ¿cuál es la opción? En ese contexto nace la idea. Como todos los proyectos, primero son una idea. Yo quiero ubicarte, estamos más o menos en 1975, 76. Yo empecé a acariciar la idea, ¿no? La idea de cómo hacer una institución que no tuviera los vicios del antiguo manicomio, del antiguo asilo, pero que atendiera estas personas, porque estas personas existen estas personas llamadas enfermos mentales o llamadas locos de la calle, ¿no? Son fenómenos humanos y estos seres humanos están ahí, y entonces no es suficiente con decir no estén en hospitales, pero ¿qué hay que hacer con ellos? Un desafío gigantesco, porque en esas épocas predominaba la claridad de lo que no debía hacerse y no tanto lo que sí debía hacerse. En ese momento, como pasa en la vida, ante esa pregunta tan difícil que yo duré 4 o 5 años como pensándola, haciendo proyectos, buscando un equipo, conformando un equipo, invitándolo a que trabajáramos en esta situación, y fueron, de hecho, La Granja, que tú mencionas, ese programa se inició en 1982, entonces nosotros estuvimos, para ir ubicando también los tiempos de esto, nosotros estuvimos por lo menos 5 o 7 años pensando, haciendo proyectos, conociendo experiencias, porque muchas de las personas en el mundo que cuestionaban junto con nosotros las prácticas antiguas asilares también carecían o no era su fuerte, que era lo que sí había que hacer. Eso nos correspondía a mi generación empezarlo. Uh-huh. En mí hay que reconocer, y quiero reconocer, como 2 o 3 experiencias, unas teóricas y unas vividas, que influyeron en empezar a identificar un rumbo. Una de ellas era una cosa que, por distintos motivos, que no es del caso ahora mencionar, yo había estudiado a fondo, que era todo el proceso de cómo se construyeron las pirámides en el antiguo Egipto, para hablar de una cosa muy antigua. Y como se sabe, esas pirámides fueron en buena parte construidos por esclavos, y muchos de esos esclavos eran enfermos mentales severos, y hay reportes que fuimos encontrando que mostraban cómo los esclavos, ¿no?, con enfermedad mental grave, por las descripciones que uno alcanza a notar, que eran llevados a trabajar en las pirámides, a pesar, ¿no?, no puede uno imaginarse peores condiciones laborales, digamos, ¿no?, de esclavitud, de explotación, de todo lo que se quiera. Y a pesar de todo eso, ¿no?, esas personas, hay reportes muy claros que las personas enfermas mentales, que trabajaban en las pirámides, empezaban a recuperarse como seres humanos, recuperaban su dignidad, se sentían más ellos mismos, empezaban a disminuir los síntomas, ¿no? Entonces eso estaba en la mente de un grupo de estudio, digamos. Era una pista importante. Era una pista importante. Y después empezaron a existir otras experiencias en el mundo que fueron importantes, un poco lo que empezó a pasar en Trieste, en Italia, un poco lo que pasó en Londres. ¿Qué fue lo de Trieste? Era la conciencia, empezar a hacer una cosa comunitaria, uh-huh, ¿no? Empezar a trabajar
lo que hoy en día se llamaría una rehabilitación o una recuperación basada en comunidad, es decir, empezar a entender que muy lejos y muy contrario a aislar a la persona, había al revés, que en ambas direcciones había que traer la comunidad a la persona con enfermedad mental y llevar a la persona con enfermedad mental a la comunidad y hacer experiencias en ese sentido y a darle una plena visibilidad y un pleno reconocimiento a la dignidad de esas personas, reconocerlos como seres humanos, ¿no? Influyó en ese mismo sentido también lo que pasó en las primeras etapas en el Hospital Psiquiátrico de La Habana, luego de la Revolución Cubana, ¿no? Cuando el doctor Ordaz, con quien tuve oportunidad de hablar, dirigiendo ese hospital, había recibido el encargo de ocuparse del hospital psiquiátrico, ¿no? Y las indicaciones que había tenido, palabras más, palabras menos, eran métale revolución A la psiquiatría. al hospital, ¿no? A ese sitio, a la psiquiatría. Y por eso él entendió, afortunadamente, de una manera muy intuitiva, que era empezar a meter el trabajo y la actividad artística como herramienta de recuperación y de rehabilitación. Entonces fueron unas épocas gloriosas para ese hospital en que empezaron a empezaron a trabajar, a tener actividades artísticas con grupos de teatro, de baile, de distintas expresiones artísticas, y eso también empezó a mostrar, ¿no? Como el valor del trabajo y de la actividad artística en la recuperación de estas personas. Y así el otro es una cosa de un simplismo y de una obviedad grande, pero hay que decirla, ¿no? Porque nos orientó muchísimo. Nosotros dijimos, bueno, mire, entendimos, captamos las cosas básicas que necesita cualquier ser humano para desarrollarse y para convertir su plena potencialidad humana en una realidad humana. Son cosas como es la interacción social, como es la recreación, como es la buena nutrición, como es el razonable lugar arquitectónico donde vivan. Por distintos motivos, los enfermos mentales crónicos, ¿no? Que se hospitalizan años y años, carecen de todo eso que nosotros ya sabemos y que cualquier ser humano sabe, sin necesidad de ninguna profundización especial, ni antropológica ni psicológica, pero como de sentido común. Estas personas no tienen lo que los humanos necesitamos para ser humanos, para convertir una potencialidad en una realidad humana. Que además de estar enfermos, les quitamos su dignidad. Los tratamos como si fueran criaturas, no humanas, o peor aún, no sé cómo qué. ¿Por qué? ¿Por qué los despojamos? Y les quitamos, Juan David, las cosas que sabemos que necesitamos todos, ¿no? Que nosotros sabemos que necesitamos amistad, que necesitamos vida afectiva, que necesitamos vida sexual, que necesitamos vida artística, que necesitamos vida laboral, que necesitamos vida espiritual, que necesitamos todo eso por unas dinámicas de deshumanización de los asilos. No existen allá. Se quitan. Es decir, que además, tú lo entendiste muy bien, que además de lo que sea ese origen de eso que no se sabía y tampoco se sabe todavía del todo, ¿no? En muchos casos, ¿qué es eso de enfermedad mental? Cualquier cosa que sea eso, pero esta persona, además de esa situación de base que tiene, en su supuesto tratamiento y recuperación, se le quita todo lo que sabemos los humanos, que necesitamos los humanos para estar bien, para estar bien tranquilos, y para desarrollarnos como seres humanos. Claro. ¿No? Claro. Entonces, armados de eso, Juan David, armados de estas cosas tan básicas, tan sencillas, dijimos, bueno, la solución tiene que ser por aquí, ¿no? Las cosas de libertad, por ejemplo, ¿no? ¿Qué decir de eso? ¿Qué decir de cómo se pierde la libertad mínima en un asilo, ¿no? La libertad que tanto valoramos, ¿no? La libertad de decidir con quién vivo, dónde vivo, cómo tengo mi cuarto, cómo me visto, ¿no? Cómo me corto el pelo, cómo hago las cosas en sus sentidos más mínimos, se interrumpe en un asilo. Entonces nosotros, uno de las hipótesis elementales que a veces casi que da vergüenza decirla, pero hay que reconocer que nos orientó, además de esto que estábamos empezando a ver, del valor del trabajo, del valor del arte, ¿no? De lo que no había que hacer, que ya lo sabíamos, es creemos un sitio, ¿no? Y yo lo confieso hoy en día, eran las cosas que a mí me orientaba, ¿no?
cuando empezamos la granja, que la empezamos primero en Usme, después en Sopó, ya podemos ir hablando de lo que hacíamos, pero lo que nos orientaba era, creemos un sitio donde estas personas, ¿no?, que tienen eso que a falta de otro nombre se llama enfermedad mental, o se llama psicosis, o se llama esquizofrenia, o se llama como lo queramos llamar, o como se llame, ¿cómo creamos un sitio donde estas personas, a pesar de tener esto que tienen, tengan estas otras cosas que ya sabemos que los humanos necesitamos? Esa era la filosofía, así de simple, fundamental. Y así empezamos a crear la granja, ¿no? En una conversación con lo público, digamos, ahí ya había una... Sí, ahí había un diálogo en la academia, ¿no? Yo desde esa época estaba vinculado y con la las academia, instituciones públicas de la ciudad, digamos. Con las instituciones públicas de la ciudad, claro. Todo esto empezó a ser articulado con la alcaldía de Bogotá de la época. Estaba hablando cuando esto empezó, si no estoy mal, era... puedo equivocarme, pero creo que era la alcaldía para ubicar los tiempos, creo que era de Durán Duzán, tal vez, eran como estas épocas, ¿no?, de alcaldía, cuando todavía el presidente nombraba a los alcaldes, ¿no? Claro. Exacto. ¿No? Era como en otras épocas del país, era como en las épocas de finales de las épocas del presidente Turbay, ¿no?, como para ubicar como el contexto general del país, ¿no? Y es muy interesante cómo empezamos, eso nos orientó. Venía diciendo, lo de la libertad era muy importante, ¿no? Vamos a hacer un sitio de puertas abiertas, ¿no?, sabiendo todos los riesgos que eso implicaba, porque todo lo que se hacía en los hospitales psiquiátricos no era de la nada que salía, salía de situaciones complejas, difíciles de manejar, que con la mejor voluntad, ¿no?, las personas de la época y los terapeutas de la época tomaban una medida o la otra medida, pero queríamos darnos la oportunidad de revisarlas, de cuestionarlas, de flexibilizarlas en lo posible, ¿no? Así empezamos en 1982. Nosotros ya teníamos claro, el motivo inicial era el trabajo en enfermedad mental. En ese momento también pensamos, bueno, ¿y a qué población nos dirigimos? Privilegiamos y nos dirigimos? Y fue cuando en el grupo estuvimos de acuerdo, seguramente por ya otras características personales de muchos de nosotros, dijimos, bueno, de paso empecemos con la población más vulnerable en este sentido, que son las personas que combinan ser habitantes en la calle y ser enfermos mentales, ¿no? Y que son los que tranquilizan a los demás también, ¿no? Esos son los locos y son los proscritos y son los adictos, y la sociedad se empezó a sentir como tranquila de que esos representaran el malestar. Y tiene que ver esta interrupción que te hago, con una pregunta que siempre me he hecho, y es: ¿cuál es la vinculación, no sé si la has visto, cultural, que hemos hecho entre la adicción y el habitante de calle? Es como juntar todo en un paquete del malestar de la cultura en un sujeto para desprendernos de todo. Son adictos, son locos, son enfermos mentales, son sucios, es decir, son desadaptados. ¿Cuál es la vinculación que ustedes empezaron a ver eso también en el imaginario del otro lado? Porque ya sé que estaban proponiendo un espacio distinto y estaban intentando una nueva vía que creo que ha sido exitosa, porque el IDIGER y otras instituciones han recogido esa experiencia para hacer sus programas aquí en Bogotá y en muchas ciudades del país. Pero ¿cuál era la pregunta que ustedes veían en esos otros que eran la sociedad colombiana, en esos médicos que a lo mejor no creían en eso, en ese sistema que creó unos dramas muy complejos en esta ciudad? Digo, el Bronx, el Cartucho, estos fueron problemas sociales muy complejos. Técnicamente, esta unión que tú haces entre locura y adicción, por ejemplo, pues técnicamente existe descrita como fenómeno inclusive clínico, si me pongo esa cachucha, digamos, ¿no? Se llama el diagnóstico dual, ¿no? Que son personas que, además de tener un diagnóstico de enfermedad mental, también tienen un diagnóstico de adicción, y que es una cosa que clínicamente se presenta con frecuencia. Pero ampliando un poco el espectro, un poco más allá de lo clínico, a tu pregunta, que estoy seguro que tú lo estás viendo un poco más profundamente, hace parte sin duda, ¿no?, de esas personas que de alguna manera reúnen
en un solo ser humano diferentes cosas que lo mínimo que hay que decir es que la sociedad en general no entiende eso qué es, no entiende qué pasa, y que su respuesta, pero que su respuesta no solo no entender, sino que lo desprecia, lo teme, ¿no? Porque es difícil encontrar una persona que no haya tenido miedo a la locura, ¿no? Es un miedo universal, ¿no? Como de los seres humanos, son de los miedos que tenemos los seres humanos a la locura, a la muerte. La locura hace parte de uno de ellos. Hace parte de las expresiones que todos los seres humanos en ellos mismos o en la mayoría han sentido que no es difícil que eso se generara, ¿no? Que no es difícil enloquecer, que no es difícil volverse adicto, ¿no? Pero las personas hacemos como una especie de disociación en eso y hacemos esa partición que, como tú bien dices, nos tranquiliza, ¿no? Y rotulamos, estigmatizamos a unas personas como ellos son los locos, ellos son los adictos, nosotros somos los sanos, los que no tenemos esas situaciones, y se montan todos unos sistemas que traten de mantener y comprobar eso, ¿no? Y probarlo de alguna manera. Entonces, los habitantes de calle, además, pues unían la característica de ser habitante de calle, cosa que también genera una cantidad de valoraciones y rechazos y de invisibilización. Y ahí es donde se ve el festival, diría yo, del estigma, en su sentido más puro, en el sentido de aquellos rótulos para personas que le permiten al otro no ver a la persona que está debajo del rótulo, ¿no? Entonces ahí no hay un ser humano, ahí hay un adicto, ahí hay un loco, ahí hay un indigente, ¿no? Y no se ve esa persona, se deshumaniza, y eso permite y facilita el tratamiento no humano, ¿no? Porque la persona previamente lo ha deshumanizado. Es siempre que los seres humanos tenemos que hacer una cosa que nos cuesta de alguna manera trabajo hacérsela a otra persona, que la reconozcamos igual a nosotros plenamente, como son muchos ejemplos, entre otras matar, ¿no? Es el mecanismo que se utiliza frecuentemente para matar a alguien, es quitarle esa humanización, quitarle ese sentido de persona, estigmatizarlo con algún rótulo que facilite ese operativo. Aquí es una muerte distinta, ¿no? Aquí es una muerte social, es una muerte en la dignidad de la persona, y que se esconde y queda oculta tras ese estigma de loco, de adicto, ¿no? Y es lo que hacemos los humanos siempre que no se logra. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en cómo ha evolucionado nuestro país, como te decía, yo creo que yo soy un optimista en el sentido que yo sí veo muchísimos cambios y muchísimos progresos y desarrollos positivos en el país. Yo creo que en términos generales, por ejemplo, en el país hay algunos tipos de muertes y de asesinatos que antes habrían ocurrido, que ahora no están ocurriendo, pero eso es otro tema distinto. Pero lo traigo es para decir cómo eso se sustituye a veces por un diagnóstico psiquiátrico, o no es solo, como se habla, no solamente poner a alguien en un problema legal para romperlo como persona y destruirlo, sino otro rótulo muy fácil es destruir a la persona a través de un diagnóstico psiquiátrico, ¿no? De los que estamos hablando, o de locura, o de adicto, o de cosas de este estilo, que en últimas, obviamente, sobre todo los que estamos en esta disciplina, pues sabemos que son cosas que acompañan a todos los seres humanos, ¿no? Y que todos los seres humanos tenemos nuestra parte loca, nuestra parte adicta, sino que nosotros tendemos o lo tenemos que lograr, no deshumanizar a la persona con eso. Pero son diagnósticos que se han usado como insultos, ¿no? Como degradaciones. Fíjate que ese momento, que son los 80s, coincide con un momento de una gran violencia en el país, y tú usas una frase que me sirve para ir hacia un tema que ya hemos conversado previamente y que creo que va a constituir un poco el corazón de nuestra conversación, y es, tú dices, la sociedad no entiende a esos otros, y como no los quiere entender, pues les parece que son prescindibles, o que tienen que estar encerrados, o que tienen que ser tratados, o que tienen que ir a Alcohólicos Anónimos, o lo que sea. Pero la sociedad parece normalizar esa brutalidad que hemos visto desde los años 40, en Gracia y Discusión, hasta hace unos años. Es verdad, no estamos viendo un nivel de violencia, de masacres como lo vimos hace 20 o 15 años en este país. Entonces uno se pregunta,
esa idea de que no podamos enfrentar eso que nos ha pasado de una manera quizás mucho más consciente, mucho más alerta, me hace preguntarme a mí por tu trabajo de ahí en adelante. Y es que tú también te preguntas por eso que nos está pasando, por esa idea del cuerpo social está viviendo un trauma colectivo. Y durante todo este tiempo tú trabajaste con Pacho de Rú en la Comisión de la Verdad, y me voy a saltar, como aquí no hay biografías sino temas, y ahí tú empiezas a tener unas intuiciones que creo que son importantes para este momento. Y yo empezaría preguntándote por esa verdad como problema emocional, esa verdad que no somos capaces de decirnos y que a veces la queremos poner en esos otros que están por allá lejos, pero que no asumimos nosotros mismos. ¿Qué es la verdad como problema emocional? ¿Cuál es tu lectura de eso, jalando de esa pita de tus inicios como doctor, como fundador de La Granja, para llegar a enfrentarte a un problema mucho más colectivo y complejo, como el que has pensado en los últimos 15 o 20 años? Pues me llega muy adentro, Juan David, esa pregunta muy a mi interior, porque algo así fue mi evolución después de muchos años de trabajo con personas con enfermedad mental grave, incluidos habitantes en la calle, pero no solamente habitantes en la calle, sino en diferentes frentes de mi trabajo. La evolución para tener ya una cosa, ese salto que dices que das, ciertamente hay muchas cosas intermedias, pero me parece muy apropiado el salto. Cuando yo llego a la Comisión de la Verdad, eh, a trabajar como asesor del padre de Ru, con quien tuvimos y seguimos teniendo muchísimos diálogos, porque la Comisión de la Verdad, como decimos, simplemente comenzó, ¿no? La entrega y está por comenzar todavía, y espero tratar de mostrar por qué. Seguramente una experiencia que me servía a mí al llegar a la Comisión de la Verdad era que en cierto sentido el trabajo mío y de las personas de mi disciplina es el trabajo de trabajar con la verdad de las personas, ¿no? Y acompañar a personas a mirar su verdad, ¿no? Y a enfrentarlo. Luego, de alguna manera, tenía como experiencia en cómo es de importante, pero también cómo es de difícil, ¿no? El que nosotros como seres humanos podamos ver, procesar, utilizar la verdad. Y desde un comienzo, en la Comisión de la Verdad, un poco hacia allá se fue dirigiendo mi rol. Yo empecé a ver en la Comisión de la Verdad cómo todas las personas que allí trabajaban, ¿no? Recogiendo verdad de alguna manera, cómo era emocionalmente difícil para ellos ese trabajo, ¿no? Cómo lo fue difícil para los comisionados hasta los empleados en distintos niveles de la Comisión de la Verdad, y cómo la comisión tomó precauciones con eso y tenía equipos de psicólogos trabajando, pero la dificultad con la verdad sobrepasaba las medidas, y doy algunos ejemplos de eso. Hablando uno con las documentadores, que se llamaban en su momento, que eran las personas que escuchaban las versiones de las víctimas en los territorios, por ejemplo. Yo empecé rápidamente a darme cuenta cómo las personas que recogían la verdad, de alguna manera la escuchaban, tenían enormes dificultades en hacerlo, emocionales en hacer esto, y cómo esto requería un acompañamiento a estas personas para que en el intento de hacer esto, por un lado, no se maltrataran, pudieran procesar y recibir estas verdades, porque los sufrimientos del que escucha la verdad, sobre todo las verdades de nuestra historia y los horrores de nuestra historia, que superan cualquier cosa. A mí me decían, bueno, yo decía, pero usted está acostumbrado por su disciplina, por su práctica, a escuchar todo tipo de cosas muy complejas de los seres humanos. Eso es cierto, pero también es muy cierto que lo que yo empecé a escuchar en la Comisión de la Verdad, de lo que fue la violencia en nuestro país, no la magnitud, la intensidad, la concatenación de cosas, no lo había escuchado nunca a esos niveles. Y nosotros, digamos, los que trabajamos en esta disciplina, de alguna manera nos preparamos para
escuchar los grandes dolores y las grandes heridas de otros seres humanos. Pero estas personas que estaban recogiendo esta información no tenían esa preparación, pues en algunos casos algo, pero en general no suficiente para lo que oía. Entonces yo empecé a desarrollar un programa dentro de la comisión que se llamaba ¿Qué es estar en forma?, ¿no? Para escuchar la verdad, para procesarla, ¿no? Para recibirla. ¿Qué es estar en forma para eso? Y empecé a hacer unos grupos, ¿no?, que ayudaran y acompañaran a las personas a recoger verdad con dos objetivos. El primer objetivo era proteger, bueno, ambos son iguales en importancia, proteger a las personas que recogían esta verdad de que no se maltrataran escuchando lo que escuchaban, y eso a su vez les permitía recoger mucha más verdad, ¿no? Es un hecho, Juan David, que es infinito lo que se puede recoger de verdad, y lo que se logró es mucho. Como tú, que sé que conoces ese informe, es mucho lo que se recogió ahí, pero es mucho lo que no se alcanzó a recoger, entre otras, porque la capacidad de los seres humanos que estaban recogiendo esa información de escuchar totalmente las cosas es limitada. Todos toleramos una dosis de verdad, ¿no? Hay como un supuesto extraño de que, como hay un clamor de verdad, ¿no? La gente dice, deme la verdad, quiero la verdad, deme la verdad. Una cosa muy comprensible, pero no se dan cuenta de que esa verdad, si se la entregan, ¿no?, como tal, toda la que quiera, puede que no la pueda procesar, pueda que tenga que negar la mitad, pueda que tenga que olvidarse de un pedazo. Es un proceso que tiene que ser lento, que tiene que tener una dosis, una cosa que, claro, en mi trabajo, yo lo sé, en mi consulta, ¿no?, que eso es un proceso largo, difícil, en que la persona puede ubicar sus verdades y reconciliarse con ellas. Y expresarlas. Y expresarlas y transformarlas. Y hablas de algo que tiene que ver con lo que estás diciendo, y quizás es parte del método que usaste, y es la verdad acolchada, es decir, como la verdad producida también con un método y con una búsqueda y con unos tiempos, que es lo que estás diciendo. ¿Qué es eso de la verdad acolchada? Eso que te he oído decir, que es construir una verdad también, no de sopetón, porque a veces es insoportable la verdad, o no. ¿Qué piensas de esa idea? La verdad como tal, pues es la verdad que sea, ¿cierto? Pero, exacto, el acolchonamiento sobre todo hace relación a que la persona que la va a recibir tenga una contención y tenga un acolchonamiento que le permita recibir esa verdad. Sí, y también tiene que ver en la forma que se transmite, en el momento que se transmite, en el proceso en que se va transmitiendo. Porque de lo contrario ocurren negaciones de la verdad, aunque se diga la verdad. Negaciones totales, en el sentido de que la persona puede decir, eso que usted me dice no es cierto, eso no pasó, más allá de la evidencia absoluta de que una cosa haya ocurrido, por ejemplo, es una defensa. Pero esta no es la más complicada. La más complicada es una defensa en la cual la persona, si bien acepta el hecho, ¿no?, que esa es la que me parece a mí, o nos parece a nosotros, que más opera en la mayor parte de nuestra sociedad, es que se aceptan los hechos, pero se desconecta, se niega, algunos técnicamente llaman eso aislamiento, donde se aísla la relación afectiva de lo que debería producir el hecho. Entonces la persona reconoce que pasaron tales cosas, ¿no? Y dice, sí, esto ocurrió aquí, y hubo tal cantidad de muertos, y hubo tal cantidad de situaciones, pero se desconecta, ¿no?, la reacción afectiva que tendría que tener la persona individual o el grupo, si es un grupo, o la comunidad en general, la sociedad en general, que es mucho la historia de nuestro país, en que no es que no, ya es mucho, y sobre todo después de la Comisión de la Verdad, lo que se sabe intelectualmente que pasó. Pero nos debemos a nosotros mismos todavía muchas de las reacciones que esas verdades deberían haber producido, podrían producir, si tenemos, ahí es donde viene el acolchonamiento, el acompañamiento, la contención entre nosotros mismos, o como grupo, o como cuerpo. Y ahí es donde puedo ingresar un poco al tema de una vez de la noción del cuerpo, que es del cuerpo social, ¿no? Que es como esta idea de qué hay que hacer con esto, qué es lo que nos pasa a nosotros.
nosotros nos dio una luz muy grande el concepto del trauma colectivo positivo, que es un tema que desarrolló inicialmente Jeffrey Alexander, un sociólogo americano, y que nosotros le hemos dado como un matiz, lo hemos aplicado en lo nuestro, pero es el hecho de que no hemos desarrollado una noción de cuerpo total, y esto tiene que ver con tu pregunta anterior y por eso lo traigo, en donde logramos aislar las cosas. Pongo un ejemplo. Si yo estoy aquí en esta conversación contigo y tuviera un dolor muy profundo en un dedo, ¿no? Yo podría decir, bueno, no importa el dolor del dedo, porque aquí yo estoy usando, es mis partes cognitivas del cerebro con ciertos procedimientos, entonces no importa que esté doliendo el dedo, porque estamos hablando intelectualmente, estamos hablando conceptos racionales, lógicos, no importa que haya un dedo que me duele. Eso no lo podemos hacer, ¿no? Si tú tuvieras un malestar muy severo ahorita en tu cuerpo o yo en el mío, no podríamos estar conversando como estamos conversando. Lo que sí nos pasa en el país, porque no hay una sensación de cuerpo en el país, es que nosotros, y esto pasa a todos los niveles, aunque hay daños muy graves en la sociedad, dedos que están sufriendo mucho, ¿no? Heridas profundas, ¿no? Nosotros y cada persona se aísla de eso y funciona en lo suyo, en su pequeño universo, sin conectarse con lo anterior. Que ocurra un trauma colectivo positivo como nosotros lo estamos empezando a entender, y es como nuestra propuesta a futuro, es como lo que pensamos que nos falta evolucionar emocionalmente como país, que tiene que ver en otro nivel de análisis con la construcción del sentimiento de nación, ¿no? Tiene que ver también con la cosa del cuerpo, en que nosotros no pudiéramos, ¿no? No deberíamos poder, ¿no? Funcionar desconectados de todo lo que está pasando en el país si hay una sensación de cuerpo de país. Esto es una cosa que sí ha ocurrido en otros países, ¿no? Y en otros procesos. El ejemplo paradigmático de donde todo esto es hasta cierto punto, claro, que ocurre, ¿no? Nunca ocurre plenamente, son esbozos de situaciones, pero algo de esto ocurrió con un muy razonable éxito en Alemania, ¿no? Que es donde estos estudios de este tipo de procesamiento positivo colectivo se ha dado como un ejemplo de que se logró construir a partir de unos dolores muy profundos, de unas heridas tremendas, pero también de una verdad muy profunda que fueron capaces de decirse, de verla, de sentirla, de procesarla y de transformarla y de integrarla en un cuerpo, ¿no? Que empezó a crear una nación donde la persona se hizo responsable de lo que estaba pasando. Esto implica unas actitudes que nosotros no solemos tener, que es, por ejemplo, cuando buscamos verdad afuera, primero tenemos que ver nuestra verdad interior. Es decir, como que todo el mundo quiere la verdad y del otro, ¿no? Y lo que es peor, ¿no? Nosotros nos acostumbramos aquí a usar la verdad como arma, ¿no? Cada adversario de otro, voy a hablar simplemente de adversarios, quiere la verdad horrible de su adversario para caerle encima con esa verdad, y el otro lo mismo, ¿no? Y en el país han ocurrido cosas tan horribles de parte de todos los sectores que las encuentran, ¿no? En efecto, nuestro país se encuentra en que cada grupo cualquiera que sea su adversario, puede encontrarle en su historia horrores muy grandes, y viceversa, seguramente, ¿no? La mayor parte de grupos, ¿no? Entonces, mientras estemos todavía en esa etapa, es como una fase, ¿no? En que uno se pregunta si ya estamos maduros para esto que estamos como proponiendo algunos, como de procesar y lograr un trauma colectivo positivo que nos arme un cuerpo y que va paralelo a lo que otros, que yo no soy experto en eso, pero que otros están conceptualizando como la construcción de la verdadera nación colombiana. Te hago una pregunta relacionando ese proceso alemán y en lo que tiene que ver con nosotros, porque claro, dices que la verdad la estamos buscando en otros, y en general la verdad la estamos buscando en víctimas que han padecido ese horror, pero hay unas verdades que están en el poder, digamos, en lo que sería la cabeza del cuerpo institucional del Estado. No hablemos de personas, hablemos de que el Estado colombiano, que ha sido condenado por violencias en muchos momentos de su historia, como el horror lo produjo, una
política estatal en el régimen del Tercer Reich, como lo pudimos ver. ¿Cómo es la transacción o la conversación posible con la verdad de ese poder que una y otra vez está eludiendo esa verdad? Porque en Alemania se produce la verdad es porque hay una derrota y hay un juicio. Y entonces ese juicio y la muerte del dictador. Como eso no ha ocurrido en este país y como la historia cambia, ¿cómo imaginas tú? Porque en la Comisión de la Verdad hubo diálogos con esos poderes, con todos los expresidentes vivos. ¿Es posible encontrar esa verdad en el poder, en lo que llamaríamos la cabeza de la idea de ese cuerpo llamado Estado, República, Nación? Ahí me pones en un terreno en el que no es donde tengo mi trabajo directo, ¿cierto? Pero yo creo que aplicarían las mismas cosas, ¿no? Yo creo que aplicaría la misma capacidad. Lo que pasa es que cuando decimos Estado, ¿cierto? Cuando decimos Estado, tenemos unas dificultades en el sentido de que las personas, los seres humanos, que son cabeza del Estado en un momento dado en que pasan ciertas cosas y después las cabezas de Estado son otros. Es decir, a mí me cuesta trabajo, quizás otros puedan hacer esa abstracción mejor, ¿cierto? De la separación entre las personas y el Estado como si pudiera existir. En el trabajo de lo individual, la responsabilidad de las personas es más fácil porque puede ser la misma persona a través de 40 años, Claro. ¿no? El mismo ser humano. Y ahí esta conversación a partir de una mirada interior de la persona. Pero pienso yo que el requisito desde lo que yo puedo ver y decir que es fundamental, sí es que todas las personas, en representación de ellas mismas o en representación del Estado como tal, estén en capacidad de mirarse a ellos mismos inicialmente. Es decir, yo creo que ese principio aplica, ¿no? Y que es como lo que permite ir avanzando, ir integrando. Tú mencionaste las víctimas. Por ejemplo, en el país parte del cuerpo no se ha logrado con las víctimas, ¿no? Nosotros hicimos algunas experiencias intentando trabajar víctimas muy diferentes que para la noción de cuerpo pertenecen al mismo cuerpo. Son víctimas de la misma violencia, del mismo problema. Las víctimas, por ejemplo, de secuestros, ¿no? Las víctimas de los falsos positivos, ¿no? No es fácil que haya una vivencia emocional, ¿no? De que esos dos grupos de víctimas pertenecen al mismo cuerpo. Exacto. Sino hay una tendencia a pensar, ¿no? Ahí no hay cuerpo tampoco, ni siquiera en las víctimas, ¿no? Yo, por ejemplo, tenía... Pues de hecho están separadas, en asociaciones separadas, no Exacto. pueden conversar porque unas son víctimas de crímenes de Estado y las otras son víctimas de grupos levantados contra el Estado o en la insurgencia contra el Estado. Entonces, claro, esas verdades son muy complejas. Eso es lo que... Yo sé que no tenemos la respuesta porque si la tuviéramos obviamente habría un método efectivo de concretar ese trauma colectivo positivo. Pero sí me pregunto si los sectores de privilegio en Colombia y del poder en Colombia han hecho ese análisis o esa comprensión de que hay que pasar por el cuerpo para encontrar también la propia verdad. Y es una pregunta pues que dejo abierta porque como me dices pues no hay una respuesta en ti, pero tiene que ver con otra cosa que habíamos conversado y es entonces... Si esto no tiene respuesta, ¿cómo implementamos la verdad en una sociedad? ¿Qué quiere decir eso para ti? Que es una de las propuestas de la Comisión de la Verdad, que como dijiste antes, no ha terminado. Creemos que ya se terminó. No ha terminado. Hasta ahora comienza. ¿Qué es lo que piensas de la implementación de la verdad? Hasta ahora comienza. Eso es lo más importante. Yo pienso que lo que ya se ha hecho en la Comisión de la Verdad es una ruta que hay que continuar y yo pienso que de ahí se llega a los otros puntos que tú mencionas, que es a partir de las víctimas diferentes, ¿cierto? Yo creo que el trabajo con las víctimas y tratando de hacer integraciones de las víctimas es como podría irse creando esta sensación de cuerpo. Por ejemplo, en una época yo trabajé y ayudé en
en la recuperación de soldados amputados por minas antipersona, ¿no? Un sueño de los que trabajamos en este enfoque, ¿no?, es que en algún momento personas que han sido víctimas de amputación o de minas antipersona, ¿no?, puedan integrarse en un proceso en que el hecho de ser víctimas de lo mismo crea la vivencia de que son del mismo cuerpo, que pertenecen en el mismo cuerpo, y que se inicie un proceso de procesamiento de esos dolores colectivo, ¿no? Y que se entienda que esto hay que procesarlo, pero ahí nuevamente ocurre lo mismo, nuevamente ocurre en que habría que crear una actitud de cada persona de empezar mirando lo de él, ¿no?, esté en el lugar que esté en el conflicto, para empezar un diálogo con el otro, reconocer la verdad de lo que ocurrió, ¿no?, y después, a partir de esa verdad, tiene que ser a partir de la verdad, ¿no? No hay otra manera, ¿no? Tiene que ser a partir de la verdad, pero hay que encontrar maneras de ayudar a que la persona haya un interés de ver la verdad completa, no tanto parcialmente. Y si la verdad se niega una y otra vez, a pesar de todo, a pesar de los testimonios, a pesar de las historias, a pesar de los juicios, a pesar de las comisiones, ¿qué hacemos para reflexionar sobre esa idea de que hay partes de la sociedad que no sé cómo se puede nombrar eso psíquicamente? Negación, ocultamiento. ¿Qué es lo que ves tú ahí? Insisto, no hay una intención de juzgar desde esta conversación nada distinto a pensar, que es una cosa que te oí decir yo le dije Pacho de Rubí, después me arrepentí porque tú lo llamas Pacho y acá lo llamaste el padre Rubí, pero a él le gusta que le digan Pacho. Entonces, así es. Le decías a él una idea de Gadamer, el filósofo, y es que una de las maneras para encontrar quizás esa verdad es la conversación, pero incluso en esas conversaciones no emergen a veces nuevas posibilidades. Entonces uno a veces, ante todo esto que hemos vivido, se pregunta cuál es la salida ante la negación, cuál es la salida ante la sin salida. Tú creo que lo viviste, porque el ataque a la Comisión de la Verdad fue un ataque muy duro, muy brutal. Esa verdad no sirvió, esa verdad la produjeron unas personas que pertenecen a una idea del mundo y falta otra idea del mundo. Yo creo, Juan David, y ahí es donde se me sale el optimismo, yo creo que la verdad ha ido calando y que es un tema de persistir. Uh-huh. La respuesta que más me cabría a tu pregunta es persistir en lo que se ha hecho. No veo que haya vías muy distintas. Es cierto, en esa conversación que tú mencionas, yo traía a Gadamer, creo, para plantear con el diálogo, y esto nos sirve para lo que estamos buscando, como cuando Gadamer plantea que no hay un diálogo si después de una conversación entre dos personas prevalece lo de una o de la otra, ¿no? Que solamente hay una muestra de diálogo si hay una construcción de una tercera postura que surge de la conversación de dos personas. Algo así es. Y yo creo que sí se ha ido logrando implementar la verdad. Mira, cuando comenzó la Comisión de la Verdad, se hicieron unos estudios técnicos muy bien hechos de qué era la verdad para los colombianos y colombianas, ¿no? Y era un tema transaccional, era un tema que se usaba en el mejor de los casos como transacción. Yo le doy verdad y usted me da algo, o como arma, ¿no?, para atacar al otro. Deme verdades horribles de mi adversario para decirlas y acabarlos, y viceversa en todos los sentidos. Yo creo y soy optimista de que después de la Comisión de la Verdad sí todavía existen 1000 versiones de qué fue la verdad, pero es que eso no es lo importante, porque para mí la conclusión final de la verdad solo va apareciendo poco a poco con hechos muy relucientes, como decía Hölderlin, ¿no?, en que esa verdad es indiscutible, ¿no? Es decir, que no hay manera, que ni siquiera el mecanismo psicológico más fuerte de negación y aislamiento puede decir eso no fue así. Y esas verdades han ido apareciendo en el país, han ido apareciendo. Otra vez, no a la velocidad que quisiéramos, pero han ido apareciendo. Como yo siempre digo,
y les digo a los que están pesimistas de lo que se ha logrado con esto, el país sí está mucho más en modo de verdad de lo que estaba alguien. Para mí, cuando alguien dice, como tú dices, eso que usted me dice es mentira, me parece que ya está en modo de verdad. Si lo califica de mentira, ¿no? Está pensando en que es la verdad y está afirmando que a él le parece mentira. Pero eso, dimos un avance, ¿no? Ya no está usando eso como una transacción de verdad, sino está diciendo la verdad es otra. Eso que usted me dijo es mentira. Está en modo de verdad. Entonces yo tengo optimismo de que si yo miro como estamos ahora, las distintas personas que opinan sobre verdades que alguien dice o el otro dice, o que el otro le dice mentira, ya es un tema. Ujú. Hay un modo de verdad, hay un tema en el país. Hay una eso. conversación. De ¿Qué acuerdo. fue lo que pasó? De acuerdo. ¿Quién fue el que mató a Álvaro Gómez Hurtado? Que hay una versión que dice que fueron tales, el otro dice, no, eso es mentira. Perfecto. Perfecto en el sentido de donde veníamos antes. Es un logro, ¿no? Ujú. Y hay una discusión sobre la verdad. Estamos en el tema de la verdad, ¿no? Y- La verdad absoluta y final, pues eso quién sabe, ¿no? Ujú. Pero me parece que en ese sentido hemos avanzado y es la manera como se avanza. Y creo que ahí se va construyendo, sin querer queriendo, lo que llamamos el trauma colectivo positivo que tú me preguntabas. Eso ya es un avance. Ya cuando una persona dice esto que usted dijo es verdad o el otro le dice eso es mentira, esas dos personas ya saben que pertenecen al mismo cuerpo, ¿no? No están de acuerdo, ¿no? Pero son del mismo cuerpo. Es que antes veníamos de una situación donde ni siquiera había conversación sobre qué fue la verdad, Ujú. ¿no? Entonces, esa es la etapa en la que pienso que estamos y que mi optimismo incurable, ¿no? Me permite afirmar que hemos cambiado y ahí vamos, ¿no? Quizás esta idea que me parece muy, muy luminosa me sirva para hacerte la última pregunta, que viene también de la conversación que tuviste con el padre Ru. Y es que él dice, y hablan sobre eso, y me parece que puede ser un bello colofón de esta conversación tan enriquecedora, insisto. Y es que nos la hemos pasado pensando en que hay que perdonar y no comprender. Y el padre Pacho dice, lo que tenemos que hacer es comprender. El perdón es otra cosa. El perdón no es el primer momento de esa conversación. No puede ser el fin todo el tiempo. ¿Qué quieren decir para ti esas dos ideas de perdonar y comprender? Te puedo decir inclusive de dónde surgió esa Ujú. afirmación. Esa afirmación surgió de un hecho, llamémoslo empírico, clínico mío, Ujú. que yo le compartí a él que yo he trabajado en mi práctica profesional con víctimas del secuestro y entiendo a profundidad lo devastador y el dolor que es esa experiencia del secuestro. Y yo le contaba que la evolución que tienen las personas que han sido secuestradas, la recuperación del trauma del secuestro, cambia muchísimo de acuerdo a una característica. No es tan difícil, termina siendo positiva, logran las personas recuperarse a sí mismos, porque hay personas que su vida termina con el secuestro, ¿no? Aunque sigan vivos, ¿no? Pero es una especie de muerte en vida después. Las personas que logran entender, ciertamente nunca aprobar, pero entender por qué ellos fueron secuestrados, ¿no? Entender la dinámica del país, comprender qué fue cómo es este país, qué pasa en este país, y ahí surgió la idea. No tiene que perdonar a sus secuestradores, ¿no? Ese es otro nivel, y tal vez por eso Pacho, sigamos refiriéndonos a él así, dice eso, que el privilegio que le da al entender sobre el perdonar, más otras razones que hay seguramente más profundas, pero yo te digo la razón muy como casi que empírica, clínica, ¿no? Es la evidencia de cómo frente a cualquier trauma, por duro que sea, ¿no? Aquel que logra, ¿no? Que tiene la fortuna de lograr entender, aunque no perdone, ¿no? Pero logra entender, es que este país pasó esto y ya pasó lo otro, y que logra entender por qué en este país, entender, no decir que le parece bien, pero entender por qué en este país hay guerrilla, por qué hay paramilitares, por qué hay todo lo que hay, por qué ha ocurrido, que está en modo de entender. Lo mismo que hablaba yo, es que llegar a los modos es lo que importa más en lo emocional, más que la verdad misma, estar en modo de verdad o en modo de entender, ¿no?
Eso da una libertad interior muy profunda y permite recuperarse a sí mismo, a diferencia de aquella persona que simplemente se atasca, y es comprensible que hay personas que quedan atascadas en esto, en que esto no pudo haber pasado, ¿por qué me pasó a mí? Punto, ¿no? Sin que tratar, seguramente lo tratan, sin lograr como entender un poco por qué pasó la cosa. De ahí surge el valor que seguramente le damos en este tema del modo de verdad, y que pensamos que el país debe llegar a estar en esta situación de valorar la verdad a lo que es entender, independiente del juicio y la calificación que uno interiormente haga de lo que entendió, independiente inclusive de que perdone o no perdone. Sin embargo, no quiero dejar de meritada la importancia del perdón, ¿no? Ya que esto es lo último que estamos hablando y puede ser otro tema distinto, no fue el de hoy, pero sí la construcción del trauma colectivo positivo en alguno de sus sentidos más elevados requiere, sin la menor duda, que se logre alguna variante de perdón de la sociedad colombiana. Realmente no hay otra salida final, en últimas, en algún momento. Perdón que no quiere decir aceptación, no quiere decir estar de acuerdo, pero es una actitud práctica hacia vamos a seguir adelante sabiendo que pero viene después de la verdad, ¿no? Uh-huh. Viene después de la verdad. Pero ese es un punto que yo sí quisiera vincular, y lo dejamos ahí para una futura ocasión, el vínculo entre trauma colectivo positivo y la posibilidad de perdón social, ¿no? Sí. Bueno, sí, se abrió otra conversación, porque el tema del perdón social y de perdonar lo imperdonable y de tantas discusiones que se han dado sobre esa palabra merece otra maravillosa conversación. Yo quiero darte las gracias, Alberto, por estar aquí, por tu trabajo durante tantos años, por la apertura de espacios en un país y en una sociedad que pasó también de el castigo a la posibilidad de estar en modo de entendimiento sobre esos otros. Es verdad que Bogotá, aún con crisis sociales muy profundas, tiene una comprensión distinta de lo que son los habitantes de calle o en calle, gracias a trabajos como el tuyo y de tantos otros. Así que gracias por tu trabajo, por tu fuerza, por la energía que has proyectado en tu oficio, y espero que tengamos una conversación pendiente sobre el perdón. Muchas gracias, Juan David. Ha sido un gran placer conversar contigo. Y a ustedes gracias por esta nueva conversación pendiente. Recuerden que nos vemos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 7 de la mañana, no para tener la razón, pero sí para llenarnos de razones. Hasta la próxima.